Quisiera pedir a los hermanos que antes de tomar la porción de hoy día pudiésemos inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Oremos al Señor. Los que somos tus hijos o nuestro Padre, tenemos el privilegio y el gozo de poder reunirnos al solo nombre del Señor Jesús y tener en consideración en abrir tu palabra. Quisiéramos en esta mañana tener un corazón dócil, la sensibilidad de escuchar tu voz y que a través de tu espíritu de divinidad que está derramado en cada uno de tus hijos en Cristo pueda abrirnos el sentido de tu verdadera voluntad que hay en tu palabra. Rogamos entonces por la porción de este día que haga eco en los corazones de tu pueblo. En el nombre precioso del Señor Jesús lo expresamos. Amén. Hemos estado considerando, apreciados hermanos, el libro de Job. Este precioso libro es un libro poético, decíamos, en lo cual está dividido en que el prólogo y el epílogo están en prosa o en narrativa. Sin embargo, toda la problemática de la discusión está en poesía. Es una poesía inspirada para poder manifestar el dolor del ser humano y su necesidad profunda ante las circunstancias difíciles que a Job le tocó vivir. Ciertamente que desde el capítulo 3, el texto 1, hasta el capítulo 42, texto 6, está en una poesía inspirada. Hay un pequeño detalle que me quedó en el tintero de la reunión pasada. Habíamos presentado esta representación gráfica. Esta representación gráfica revela la filosofía dual. No existe el bien sin el mal, ni existe el mal sin el bien. Es la filosofía de los orientales. En el sector blanco hay un punto negro, el cual refleja de que dentro del bien está el mal, según esta filosofía. Y dentro del sector negro que representa el mal hay un punto blanco que dice que esta filosofía, que dentro del mal también está el bien. Es la filosofía dual que han adoptado los orientales. Y al leer el capítulo 1 en el texto 3, que dice con respecto a Job, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y ahí hay 2 puntos. Y luego expresa la Escritura. Y aquel varón, Job, grande, en el original dice, era más grande que todos los orientales. Pero déjeme decirle que el hecho de que Job era más grande que todos los orientales no se refiere a los bienes que él poseía, como podríamos entender al leer la Escritura aquí en español. Su grandeza no estaba basada en la cantidad de bienes que tenía. Por lo tanto, el texto 3 no se refiere del capítulo 1 a de que el hecho de tener muchos bienes era más grande que todos los orientales. De ninguna manera. El texto masorético refleja de que ya que los orientales, su filosofía de vida era la filosofía dual, en el cual ellos buscaban el equilibrio bajo distintas expresiones como el yin y el yang,
el yoga, el kung fu y sus artes marciales, Job, como creyente, era mucho más grande que los orientales porque él creía en un Dios único y verdadero. A eso se refiere el texto. Este detalle muy importante fue el que se nos pasó la clase pasada. Hemos estado considerando entonces a Job y el hecho de que era más grande que todos los orientales significa que Dios ama a Job y lo ama porque cree en un Dios verdadero y vivo. Y déjame decirte, oh amado hermana, oh amado hermano, hermana, el hecho de que tú creas en el Señor Jesús, en el unigénito Hijo de Dios, que vino a redimir a este mundo, el Señor os ama. El Padre te ama. El Padre nos ama. Y así como ama a Job, en el cual expresa una religión en su vida espiritual distorsionada, Dios está dispuesto a corregir a través de las distintas circunstancias que nos pasan en nuestra vida, corregir la distorsión espiritual que nosotros como sus hijos podamos tener. Podría preguntar, oh querido hermano, oh querida hermana, ¿estás bajo alguna situación difícil? ¿Estás bajo alguna prueba dificultosa? Déjame decirte que cada sacudida del carruaje en tu camino espiritual al menos dice que vas por el camino correcto. Pues la Escritura nos advierte que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Y así fue en el caso de Job, o de Job, como nosotros habíamos estudiado. Su angustia afecta a 4 áreas específicas: el área psicológica, el área espiritual, su área emocional y, como vamos a leer en la porción del capítulo 2, su área física ahora. Su condición aquí en la tierra, manifestábamos, tenía 3 grandes trizaduras en su corazón. Recordémoslas. La primer gran trizadura en su corazón la podemos resumir así: la vida espiritual de un creyente no se basa en los bienes o recursos que posee. Y esa era la primer gran trizadura en su vida. Su vida espiritual se basaba en los bienes que él poseía. Y hay una segunda gran trizadura a causa de sus hijos. Sus hijos crecieron en la opulencia de un hogar en el cual no faltaba absolutamente nada. Y con los grandes mozos y criados, los hijos crecieron en la indolencia para con sus padres. Y ese era el temor que tenía Job en su corazón. ¿Acaso mis hijos habrán pecado delante de Dios? Y cada día de su cumpleaños o en su día hacía holocausto porque quizás mis hijos habrán pecado y blasfemado a Dios, y vivía con miedo
Y la Escritura dice que en el amor no hay temor. Y esa es la segunda gran trizadura que había en su corazón. Y esto reflejaba una vida religiosa distorsionada como Dios en su amor hacia su Hijo quería revelarse hacia Él. Es decir, la vida religiosa y ascética de este personaje, Job, creyente en el Dios único y verdadero, era un impedimento para que Dios se revelara a su vida. Entonces Dios, en su amor, el cual quiere revelarse completamente al corazón de este creyente para que le conozca y tenga comunión íntima con Él, le suceden las circunstancias que hemos leído en el capítulo 1. Las dos primeras trizaduras, Dios las quitó de un zarpazo. Perdió todos sus bienes. Job no tenía ningún recurso a quien echar mano. No tenía dónde asentarse ante su dificultad. Perdió todos sus bienes. Y la segunda trizadura acerca de sus hijos también fue quitada de un zarpazo. Ahora ya no había temor en su corazón, ahora había esperanza que a lo mejor sus hijos estuvieran en la gloria. Las dos primeras trizaduras fueron quitadas de un zarpazo, pero quedó la tercera trizadura. Y la tercera trizadura era que tenía una vida basada en su propia integridad. Es decir, una vida espiritual basada en su propia justificación. Y en esta tercera trizadura tendrá un proceso de 40 capítulos para que Dios pueda limpiar su corazón. Un proceso de 40 capítulos a través de una poesía inspirada en el cual Dios, como en una delicada operación al corazón abierto, pondrá un aceite suavizante para consolar, para animar y para enderezar lo distorsionado que había en su corazón. Él podría exclamar al final: antes de oídas te había oído, y expresa: ahora mis ojos te ven. 40 capítulos para sacar, para que él pudiera comprender de que el hombre no se puede justificar delante de Dios, para quitar la religiosidad y el ascetismo religioso y poder tener una íntima comunión con el Señor y Dios poder derramar toda su revelación en su corazón. 40 capítulos de proceso. Les invito entonces a que consideremos en esta mañana el capítulo 2 y podamos ver algunos detalles que la Escritura nos revela. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Capítulo 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová o Yahvé.
Y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Yahvé. Y dijo Yahvé a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Yahvé y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondió Satán, dijo a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Y díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad suita, y Sofar naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Que el Señor bendiga su palabra. El texto del capítulo 2 comienza, al igual que en el capítulo 1, con: y otro día, dice, aconteció. La verdad que en el texto masorético no están estas expresiones que aparecen aquí en nuestro español. Nuestro español es pobre para poder expresar lo que realmente el texto masorético hebraico manifiesta. Tanto en el capítulo 1, en el texto 6, cuando dice: y un día vinieron los hijos de Dios, en el capítulo 2, y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios. En el texto original hay una expresión, una partícula hebraica que es vayejí. Y esta expresión es una expresión apocopada, reducida, racionada. Y es un yusivo. Vayejí hayom. Y aconteció. Vayejí significa aconteció, sucedió, acaeció. Aconteció el día. Sucedió el día. Vayejí hayom, en hebraico. Pero esta expresión vayejí es tremendamente importante. Fíjese que es un imperativo el vayejí. Pero gramaticalmente, me voy a dar un paréntesis, el imperativo siempre está en segunda persona singular, ¿verdad? Cuando mi esposa me dice: tú sacarás la basura, tú lavarás los platos, tú limpiarás la casa. Es un imperativo, es un mandato en segunda persona singular. Es así el imperativo. Cuando el imperativo es en primera persona, es decir, después de muchos mandatos de mi esposa, yo comprendí que tenía que tener iniciativa. Entonces me mandé a mí mismo en primera persona y dije: yo sacaré la basura, yo lavaré los platos, yo haré el aseo de la casa. Ese imperativo se llama coartativo cuando es en primera persona singular. Entonces,
el imperativo tiene 3 voces. Primera persona, cuando el personaje realiza la acción, se llama coartativo. Cuando es en segunda persona, tú harás algo, se llama imperativo. Pero cuando es en tercera persona singular, se llama yusivo. Y este vallejí es un yusivo, es una tercera persona singular, expresa el mandato imperioso de un tercero, y en este caso, Dios. Vallejí Hayom sucedió por el deseo de Dios el día de reunión de los hijos de Dios. Y esto, hermanos, lo estudiamos el domingo pasado, es solemne, porque déjame decirle de que hoy sucede por mandato del Señor que nos reunamos en su nombre en el día de hoy, el primer día de la semana. Y manifestábamos que es solemne la reunión, ¿verdad? Y hemos de expresar la solemnidad no solo en nuestro corazón, sino en la manera con que me presento delante del Señor, conforme a la formalidad de nuestro mundo occidental. Era la voluntad soberana entonces que volvieran a reunirse los hijos de Dios en el cielo. Decíamos que los acentos sintácticos hebraicos manifestaban esa pausa, el cual había un silencio en el cielo que era un énfasis, manifestando la solemnidad y la majestuosidad con que los hijos de Dios se reunían alrededor del ser más sublime que el universo. Y perdonad que insista en eso. Hoy estamos reunidos con los ojos puestos en la fe. Estamos reunidos por fe, no por vista, alrededor del ser más majestuoso que el universo. Y reunidos en el nombre de su Hijo, que es más sublime que todos los cielos. ¿Cómo me he de presentar? Solemne. Dios rompe el silencio, al igual que en el capítulo 1. Y no pregunta a sus hijos. ¿Por qué decíamos? Porque sus hijos están sujetos. Y aquí hay una gran enseñanza de las características del creyente en Cristo. El creyente en Cristo es uno que se sujeta. Mire lo que dice Efesios 5:21, perdón. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Habéis leído este texto? Sujetaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros. Y la característica del Hijo de Dios es que se sujeta. No es aquel que me dice, ¿quién es este que me viene a decir esto? Yo hago lo que quiero y vengo como quiero. No, la responsabilidad es del pastor venir mucho más formal el día domingo. Yo no. No erréis, hermanos. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos en Cristo Jesús. Todos hoy nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. Todos somos responsables. Fíjese que hay otro texto impresionante con respecto a la obediencia. Este está en la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, el texto 2. Mire lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Qué porción más preciosa para el creyente en Cristo. Es uno que es
elegido según el conocimiento anticipado. Esa es la presencia de Dios Padre. Y es elegido en santificación del Espíritu para, cada vez que usted encuentre en la Escritura la palabra usted pare ahí. Porque ese para es un objetivo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol expresa gracia y paz, o sea, multiplicada, para obedecer. Satán responde a Dios, pero la respuesta en el texto original se manifiesta una respuesta engreída, una respuesta desafiante, una respuesta que deja entrever la rebeldía de su corazón. Y dice Satán, ¿de dónde vengo? De rodear la tierra y de andar por ella, de vagar. Y decíamos que esa es la característica de aquellos que no conocen al Señor, porque es el espíritu, ese espíritu de desobediencia es el que opera en los hijos de desobediencia de aquellos que no conocen al Señor. Es decir, la obediencia y el sujetarse es una característica del creyente en Cristo, y la desobediencia es una característica del no creyente, del hombre natural, del hombre que no conoce a Dios y que por esencia es rebelde e incrédulo ante Dios. Y este ser es tremendamente poderoso, Satán, porque yo les voy a decir lo que revela la Escritura de lo que puede hacer este ser. Fíjese que en 2 Corintios 4:4 manifiesta la operación del Dios de este siglo en esta época, en esta dispensación de la gracia. Dice, los cuales el Dios de este siglo, Satán, cegó los entendimientos de los incrédulos. Eso es lo que hace este ser maligno en los incrédulos. Objetivo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El texto textual dice, los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando se predica el Evangelio, y aquel ser que viene a escuchar el Evangelio en forma natural, el no convertido, y escucha el Evangelio, y si hay incredulidad en su corazón, este ser viene y le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero aquel que escucha el Evangelio y cree en su corazón, la luz de Dios resplandece en él, y el Evangelio le muestra a Cristo como su Salvador y su Señor. Y si se convierte y confiesa sus pecados, la Escritura dice que hay gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este ser maligno anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Este ser es el que incita, excita y luego acusa al creyente en Cristo. Hay una porción en Zacarías, el capítulo 3, cuando el sumo sacerdote Josué estaba vestido con vestimentas viles. Él era el sumo sacerdote y a causa de la destrucción de Jerusalén, sus vestidos y sus vestimentas que eran para honra y hermosura estaban viles, rotas, habían perdido su colorido. Y allí estaba Satán acusando al sacerdote Josué. Y el ángel de Jehová lo reprende
Jehová te reprenda, le dice. Léalo usted en Zacarías capítulo 3 y vea el contexto. Pero hay un propósito de Dios con respecto a Job. Y hay un propósito de Dios con respecto a cada creyente suyo de Él. Y existe un propósito en Dios para el creyente, el cual el Satán no sabe. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 5, el texto 10. Es un texto consolador. Primera de Pedro, capítulo 5, el texto 10. Mas el Dios de toda gracia. ¿Habías leído este texto? El Dios de toda gracia. ¿Qué significa gracia en la Escritura? Un favor no merecido. El favor de un superior a un inferior, y ese inferior no lo merece. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Qué porción más preciosa, estimado hermano, hermana. Ha sido llamado a su gloria eterna. Este Dios de toda gracia extiende su mano y su corazón y te llama a su gloria eterna en Jesucristo. Hay propósitos preciosos que Dios tiene para con tu vida. Pero llevamos una vida espiritual distorsionada. Muchas veces actuamos con un evangelismo entre cremillas. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, o como dice aquí la versión antigua, después que hubiereis un poco de tiempo padecido. Ese padecimiento son las circunstancias dolorosas, difíciles, como las de Job. Y muchas veces no las entendemos. Job necesitó 40 capítulos. ¿Cuántos capítulos necesitas tú en tu vida para entender, para comprender, para que se abran los ojos de tu fe y puedas decir, ahora mis ojos ven? Pero mire, este Dios de toda gracia que ha llamado a sus hijos en Cristo a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él se compromete personalmente. Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Él mismo se compromete a través de ese padecimiento corroborar, confirmar la fe, perfeccionar, que significa madurar, y establecer. Déjeme decirle que este texto tenemos para 1 hora de meditación. Dios mira a Job conforme a su posición en Cristo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Leíamos cuando manifestaba a Satán. Esa consideración, no has considerado a mi siervo Job, es que Dios lo está mirando en la posición. Y su posición es santa, completa y sublime, pues Job hacía holocaustos. Y Dios miraba a través de la ofrenda, miraba a su hijo amado
de lo que iba a hacer en la cruz. Y en el día de hoy Dios te mira a través de aquel que hizo la obra de mérito infinito y de eficacia infinita. Su posición, estimado hermana, es santa, completa y sublime en Él. Pero nuestra condición aquí en la tierra es triste, angustiada, distorsionada. Y en el caso de Job, con su padecimiento, amargada, entristecida. Fíjese que en el capítulo 2 que hemos considerado llama la atención que Satán desea transformar la reunión del cielo en un trono de juicio y acusa piel por piel, atacando su condición, manifestando que si tocase la piel de Job, éste iba a blasfemar en su rostro, que era el pecado que más temía Job. Piel por piel, toca ahora su carne y su hueso y verás cómo blasfema en tu rostro. Aquí nos vamos a detener un momento. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, al resaltar la sabiduría de Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, hace aparecer este Dios del Antiguo Testamento al lector neófito como un Dios autoritario, ajeno a las circunstancias de la vida, indiferente al dolor, o como expresa la alta crítica que destruye el texto bíblico, un Dios que juega con el hombre. Sin embargo, detrás de toda la problemática que leemos aquí en el libro de Job, revelada, existe un Dios de amor, un Dios de dulzura, tierno, perdonador, un Dios misericordioso, un Dios formador, un Dios que otorga vida y vida eterna. Y eso se refleja aún en el día de hoy. Dentro de esta dispensación de la gracia, en la tarea del Señor Jesús como sumo sacerdote, como sumo pontífice según el orden de Melquisedec, como leíamos hoy día en el Salmo 110, el cual ha establecido en el cielo un trono de gracia. Satán lo quiere transformar en un trono de juicio para acusar. Sin embargo, Cristo ha transformado un trono de gracia por el cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo para interceder por ellos. Y como leíamos la vez pasada, el creyente en el día de hoy es invitado a acercarse para alcanzar la misericordia, tomar la misericordia y hallar la gracia delante de Dios. La intercesión que hace Cristo está basada en el sacrificio expiatorio de la cruz y Él intercede por los suyos. Realiza un oficio mediatorio representativo en la presencia de Dios. Y las acusaciones que encontramos por parte de Job, por parte de Satán, fíjese que lo que dice Romanos 8 ahí, el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, a quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un abogado, uno que nos representa, uno que aboga, uno que defiende, uno que habla a favor de ti. Debemos aclarar, eso sí, de que Cristo no aboga porque somos inocentes, de ninguna manera, sino que Él asegura delante de Dios, en ese trono de gracia,
con este acusador, asegura el perdón de un culpable. Es indudable que Dios anhelaba, aquí en el libro de Job, tener un representante ante las acusaciones de Satán. Vamos a hablar ahora un detalle importante que revela la Escritura. La mujer de Job, la esposa de Job. Está en el texto 9 y 10 del capítulo 2. Más sorprendente es la respuesta de Job a su esposa, porque la llama mujer fatua. Pero debemos considerar los matices profundos que llevaron a manifestar estas palabras en la mujer de Job a su esposo. En primer lugar, a esta mujer todo su hogar, todo su mundo se derrumbó, fue hecho cenizas a su alrededor. Su visión, su lógica, su fe derrumbada, y no comprende la actitud de Job, su esposo. ¿Y dónde estriba la grandeza de esta mujer? Yo la considero la mujer más grande que hay. ¿Sabe por qué? Porque aún en la condición con que estaba su esposo, no lo abandona. Y aquí donde radica la actitud más grande de ella. No entra en análisis y no entra en filosofías. Solo se sostuvo junto a su esposo Job hasta el final. Grande, grande mujer. Una mujer fatua no estaría así hasta el final. Hablemos ahora rápidamente sobre los amigos de Job. Tenemos 3 amigos de Job que vinieron a consolarlo y a condolecerse, como dice la Escritura. Está Elifaz temanita, que significa Dios de oro, Elifaz en hebraico. Está Bildad suita, que significa hijo de lucha. Y está Sofar naamita, que significa el que se torna, el que se retorna. Esos son los nombres en hebraico de estos personajes. Elifaz, Dios de oro; Bildad, hijo de lucha; y Sofar, uno que se torna, que se retorna. ¿Cuál sería la explicación de que en los argumentos de los protagonistas, estos amigos, sus argumentos son tan reales y certeros en varios casos, sin embargo, en el epílogo son reprendidos por Dios? Fíjese que al parecer los argumentos de estos amigos protagonistas responden a esquemas ideados, de naturaleza netamente humana. Vale decir, ellos hablaban de cosas que nunca ellos habían experimentado, con experiencias no vividas propiamente, ya que no entendían ni comprendían el dolor y la aflicción de Job. Y es muy fácil juzgar según la ley de la siembra y la siega, ¿verdad? Sin analizar el trasfondo, ni comprenden las circunstancias que rodean a una problemática. Aquí encontramos un vivo ejemplo en Mateo 12, del 1 al 8, cuando el Señor Jesús anda con sus discípulos y los fariseos y los escribas miraban que estos discípulos comían espigas en el día del reposo y los juzgaban. No es lícito hacer eso. No es lícito según la ley. Pero no miraban las circunstancias del hecho. Y el Señor Jesús ahí en Mateo 12 da algunos argumentos muy claros. Les dice, hablando del rey David, no era lícito a David comer los panes de la proposición que estaban en la mesa en el lugar santo, allí en el tabernáculo. Reservada era sola para los sacerdotes, pero había hambre. Y el sacerdote le dio los panes de la proposición a David y a su gente cuando huía de Saúl.
Los sacerdotes por lo general profanan el día de reposo, porque ellos en el día de reposo tienen que estar haciendo una serie de actividades dentro del tabernáculo, como los sacrificios, prender el incienso, ver las lámparas, y son sin culpa. Y eso lo hacían en el Sabbat, en el día de reposo. Y allí con los discípulos había uno mayor, que era el Señor Jesús. Estos argumentos desembocan en una reprensión clara por parte del Señor Jesús, más si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la religiosidad. Estos amigos de Job juzgaban conforme a un ascetismo religioso a Job. Una gran enseñanza para nosotros. Si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dice la Escritura. Tenemos otro amigo, Eliú, un joven que aparece en el texto también. Pero fíjese que llama la atención que no existe, no aparece Eliú ni en el epílogo ni en el prólogo. Se cree que la porción de Eliú, el joven Eliú, es una porción agregada posteriormente al libro de Job. Fíjese que la narrativa hebraica, desde el punto de vista del texto masorético hebraico, tiene otro trazo, tiene otra dinámica, tiene otra estructura. Y es por eso que se cree que esa porción del libro, del comentario de Eliú, se escribió posteriormente. Como sea, es palabra inspirada. Yo les invito entonces como tarea esta semana a leer los 42 capítulos del libro de Job. Fíjese que en el capítulo 3 tenemos lo que se llama el soliloquio de Job, donde él expresa toda su amargura y su clamor. Y él podía decir, sea un día sombrío y Dios no cuide desde él arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afé en los tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como caliginoso día. Capítulo 3, texto 5. Un día caliginoso es un día pesado, nublado, angustiado, amargado. Pero él lloraba porque había perdido todos sus bienes y sus hijos. Hasta el capítulo 3. Fíjese que esta es la única porción que podríamos comparar con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús sí que tuvo un día nublado. El Señor Jesús sí que tuvo un día caliginoso. Y el Señor Jesús en ese día en que murió en la cruz, sí que las tinieblas afearon y los cubrieron ese día. Era el día de la redención. Era el día de la expiación de los pecados para siempre jamás. Fue un día caliginoso para el Señor. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 42, texto 6, está todo el proceso para quitar la tercera trizadura de la vida de Job, para que él pudiera comprender que no podía justificarse a sí mismo. Y él terminaría diciendo, ahora mis ojos te ven, antes de oída te había oído. Tengamos una lección para esta mañana con respecto a los amigos de Job, aquellos que vinieron a condolecerse con él, aquellos que vinieron a consolarle. Job dijo en el capítulo 16, texto 2, consoladores molestos me sois todos vosotros. Y lo dijo con dolor. ¿Tú sabes consolar? Fíjate que, hermano, hermana, tienes derramado
el espíritu de divinidad en tu corazón desde el día en que creíste en Cristo. Tienes el Consolador en tu corazón y no sabemos consolar. Pero sí juzgar, sí murmurar. Ruega a Dios. Voy a citar un autor favorito, F.B. Meyer. Y lo voy a citar a él en una porción de su libro. Y dice así: ruega a Dios que te dé la aptitud del arte de consolar, para que puedas ser consagrado y separado a una vida de simpatía. Porque pesada es la carga del mal en todo corazón humano. Y se necesitan consoladores en medio de su pueblo, no juzgadores, no murmuradores. Se necesitan consoladores en medio del pueblo de Dios. Así que sepan consolar como Cristo. ¿Cuántas dificultades evitaríamos en el pueblo de Dios? ¿Cuánta dispersión evitaríamos? ¿Cuánto quiebre en el pueblo, en medio del pueblo de Dios, si supiéramos consolar? Y si tan solo pudiéramos considerarnos los unos a los otros, no mirándonos conforme a nuestra condición aquí en la tierra. Si tú miraras a tu hermano en Cristo conforme a su posición, el que tienes a tu lado tiene una posición santa, completa en Cristo Jesús.